Hola, ¿qué tal? Soy Cristian Valdivieso de Criteria, trabajando desde la cuarentena en mi casa, como muchos de ustedes imagino, y quiero compartirles algunas reflexiones que como equipo hemos tenido a propósito de la llegada del coronavirus al país y el impacto que ha tenido en la ciudadanía. Lo hacemos desde un video casero que no tiene ninguna pretensión de sofisticación, sí la oportunidad de empezar a hablar desde hoy, 6 de abril, de cómo, del curso que va teniendo la pandemia desde el punto de vista de la ciudadanía. Esta primera mirada apunta a cómo la emoción del temor, la emoción del miedo se ha tomado a la ciudadanía, condicionando nuestros juicios, nuestras opiniones, las expectativas y las demandas hacia la autoridad y también hacia los propios ciudadanos. Es una emoción muy contractiva, distinta a las emociones más expansivas que veníamos viendo o midiendo hace pocos meses atrás. Así que, sin más, los invito a mirar algunos datos de este estudio que alimentan las reflexiones. Bien, vamos a algunas láminas del estudio. Partamos por lo que hemos denominado genéricamente la sensación de vulnerabilidad que se ha instalado. Hicimos tres preguntas similares. ¿Cuán probable crees que por culpa del coronavirus alguien cercano a ti se contagie, alguien cercano a ti muera o alguien cercano a ti pierda su empleo? Y a partir de estas tres preguntas vemos que el temor, el miedo se ha instalado, dejando una fuerte sensación de vulnerabilidad en la gente. Un 67%, dos tercios, eh, tiene la sensación de que alguien cercano es bastante muy probable que se contagie, 67%. Y un 36% se inclina por la idea de que es bastante muy probable que alguien muera. Estamos hablando de una de cada tres personas tiene esa sensación de que alguien cercano pueda morir, mostrándonos con fuerza esta instalación del miedo, pero un miedo a la muerte, que es algo que como sociedad hacía muchas décadas que no respirábamos, como decíamos inicialmente, incluso como sociedad probablemente no conocimos, muchas generaciones no conocieron, ¿verdad? Entonces, hay una sensación alta de vulnerabilidad e incertidumbre en torno a contagiarse y eventualmente a morir, que convive con otra vulnerabilidad más. El 79% de las personas dice que es probable, muy probable que alguien cercano pierda el trabajo. Estamos hablando de 8 de cada 10 personas. O sea, la sensación de que la crisis económica que se está instalando y que va a venir o que va a llegar con más fuerza es muy grande y que va a tener repercusiones en el empleo y en la vida cotidiana de las personas en términos económicos está muy instalado. Entonces hay dos eh, eh, generadores de temor hoy día. Uno, que tiene que ver con el temor a contagiarse y a la vida, el instinto básico de la sobrevivencia, temo por mi vida, por la vida de algún cercano, y otro que tiene que ver con un temor a los efectos económicos de la pandemia. Ahora, que dicho sea de paso, es muy grande como veníamos diciendo. Ahora, estas dos tensiones que tienen que ver con la vida y la economía, la vida fisiológica versus la vida material, van a estar permanentemente en juego, ¿verdad? Y en un balance durante esta crisis sanitaria. Y por ahora, que estamos de entrada, desde el punto de vista de la crisis y el desarrollo de la misma crisis, lo que está con más fuerza es el temor al contagio y a la muerte, por sobre los temas económicos. No es que lo económico no importe, pero de alguna manera está supeditado a esta sensación de temor o amenaza a la vida. Y ese temor, o esa amenaza a la vida, tiene alta relación también con el actuar individualista que estamos viendo en los otros y negligente. Hicimos dos preguntas al respecto que tienen que ver con utilizando los siguientes pares de actitudes. Dirías que los ciudadanos se han comportado en general de manera individualista o solidaria, por una parte, y de manera negligente o responsable, por otra. Ambas preguntas muestran que estamos juzgando muy negativamente el actuar del resto de la sociedad, más allá de nosotros mismos. Los otros están siendo fundamentalmente individualistas, 73%, solo 27% estaría siendo solidario, y los otros estarían siendo claramente negligentes, 74%, versus solo un 26% que estaría siendo responsable. Entonces, este temor instalado por el contagio y por la pandemia en general y su significado, se ve acrecentado también por la mirada crítica sobre el actuar de los otros. Y que de alguna manera es un escenario bien distinto
a lo que veníamos viviendo hasta hace un mes atrás, si bien no es la contracara, pero de alguna manera cuestiona esta sensación que teníamos de revalorización de lo colectivo, de muchas expectativas puestas en el movimiento y en lo social y en lo comunitario, en el cómo como sociedad éramos capaces de demandar una agenda social vigorosa, como sociedad pedíamos un cambio de las reglas del juego a través de una nueva constitución. Por lo tanto, había un cierto ánimo colectivo y de valorización de lo colectivo, ¿no? Del accionar de los otros. Hoy día, frente a la llegada de la pandemia, o ante la llegada de la pandemia, la sensación es que los otros están siendo individualistas y están siendo negligentes. Por lo tanto, esta confianza que habíamos depositado, por razones distintas, pero en lo colectivo, en lo social, en la sociedad en general, hoy día se cambia, se modifica y se convierte en una desconfianza en el actuar de los otros, en el actuar de la sociedad. Hoy día desconfío. Y eso hace que se incremente esta sensación de miedo que veíamos en la lámina anterior. Ahora, esta sensación de miedo, en conjunto con el actuar individualista o negligente, como negligente que vemos en los otros, tiende a justificar y avalar muchas medidas restrictivas que también nos muestran un escenario muy distinto al que teníamos hace un mes atrás, quizá 20 días. Hoy día estamos dispuestos a justificar muchas acciones que van en contra de nuestras propias libertades y que hasta hace muy poco habíamos encontrado absurdas o francamente deleznables. Por ejemplo, cuando preguntamos qué tan de acuerdo estás con las siguientes medidas o restricciones para prevenir la expansión del coronavirus, nos encontramos con que la gran mayoría está por medidas restrictivas. Partamos porque un 78% se inclina por estar a favor, ¿verdad?, más bien de acuerdo, con que haya provisión de uso de segundas viviendas. Es algo que hoy día está muy en boga, ¿verdad?, que estamos viendo a propósito de la Semana Santa. Pero claramente acá la tendencia es no. Cuando preguntamos por el acuerdo con la cuarentena total, es decir, que nos quiten todas nuestras libertades, que nos encierren a todos como sociedad, un 87% está inclinándose por el lado de la balanza que dice que sí, estamos de acuerdo con una cuarentena total, que nos quiten la posibilidad de salir de nuestros hogares, que nos encierren. Eso tiene que ver con el susto, con el temor, y con la demanda de autoridad, por otro lado, y con la delegación también de autoridad a quienes pueden tomar estas medidas. Porque cuando decimos cuarentena total estamos diciendo, sí, usted que tiene la capacidad o el mandato de tomar medidas como esta, tiene el derecho y tiene la confianza para hacerlo. Cierre completo de comunas o ciudades, 89%, tiende a inclinarse por ese lado de la balanza. El cierre de los centros comerciales, 91%. Consumo, por consumismo, como queramos llamarlo, al menos presencial, se fue al tacho de la basura, vamos a ver por cuánto tiempo, pero cae radicalmente el producto también del miedo al encuentro con los otros. Toque de queda nocturno, algo que simbólicamente tiene una carga muy grande por la historia del país, incluso por la historia reciente, que acabamos de tener a propósito del estallido, un par de días de toque de queda, que fueron muy criticados. Bueno, hoy día el 61% de la gente está a favor o está más bien de acuerdo con que haya toque de queda, y un 38% más bien en desacuerdo. La mayoría está por el toque de queda. Frente a la pregunta, por el grado de acuerdo frente a la autorización de las Fuerzas Armadas para proteger la cadena logística y de abastecimiento, nos encontramos con que un 73% de las personas está de acuerdo en que las Fuerzas Armadas tengan esa prerrogativa, algo que hasta hace poco era muy criticado. Y no hablamos de redes sociales, hablamos de la opinión pública a través de encuestas, ¿verdad?, donde la gente no quería entregarle más funciones o derechos o prerrogativas a las Fuerzas Armadas. Y hoy día, producto de lo que estamos viviendo, bueno, estamos de acuerdo con que eso se produzca, producto de que las necesitamos para disminuir nuestras sensaciones de miedo y sentirnos más protegidos, ¿verdad?, en este caso en torno a la cadena logística y de abastecimiento. También hay temor al desabastecimiento. Bueno, y frente al nivel de acuerdo con la regulación de precios de venta, cantidad y reposición de productos, hay un 93% que está muy de acuerdo acá con que hayan regulaciones de precios, dado el escenario de pandemia y el contexto en el que estamos viviendo. O sea, acá hasta los más neoliberales apuntan al acuerdo con que regulemos los precios, algo que hace mucho tiempo no ha ocurrido en el país.
Por lo tanto, hay una sensación grande de un estado de emergencia instalado y un estado de emergencia social, un estado de emergencia personal. Por otro lado, la gente se está haciendo la idea de que esta es una crisis que va para largo. Cuando preguntamos, en tu opinión, cuánto crees que demore Chile en superar la crisis sanitaria del coronavirus, nadie cree que esto va a durar un mes, un 1%. Muy pocos hablan de 2 meses, 16%, en tanto que la gran mayoría se tiende a inclinar por la idea de que estos son 6 meses o más. 51% dice 6 meses, y 6 meses y hasta un año, ¿verdad?, suma el 72%. Es decir, la gente se está haciendo unánimo respecto de que esto es largo, y por lo tanto hay que hacerse esa idea. Ahora, este ánimo es un ánimo cuando la crisis está empezando, cuando llevamos en algunas comunas un par de semanas de cuarentena, en algunas comunas algún tiempo de restricciones, pero todavía no hemos vivido un mes, ¿verdad?, con complicaciones, o 2 meses con complicaciones, y por lo tanto esta idea o esta instalación de una perspectiva de largo plazo, lo cual nos pone en un escenario de una cierta tolerancia, puede ir cambiando radicalmente en la medida que esto se vaya haciendo más agobiante, más estresante y más cansador poder sobrellevar toda esta crisis que nos tiene, como veíamos, asustados por la vida, por el contagio y por la economía, que va a ser crecientemente más compleja. Y además eso convive con que la gente tiene una cierta conciencia respecto de que el encierro tiene consecuencias. Cuando preguntamos cuánto temor sientes respecto a sufrir las siguientes consecuencias en el encierro, notamos que hay una alta sensación de que esto nos puede estresar. Un 40% habla de que es probable, ¿verdad?, que siente temor a estresarse en el encierro. Y eso que todavía el encierro está empezando, de alguna manera, y en términos masivos todavía no es transversal. Un 31% de que tiene temor a deprimirse. La depresión como instalación de que el encierro es un espacio agobiador, angustiante, por lo tanto no es algo entretenido. Y esto refuerza la idea de que cuando estamos demandando cuarentena le tenemos susto a la conducta de los otros, pero también estamos asustados personalmente, y estamos incluso hoy día con la sensación de que estamos dispuestos a pagar costos como la depresión, como el estrés, por cuidar la vida. Incluso hay un 24% que dice que teme pelearse con personas con las que vive. O sea, es un temor claramente importante, y por lo tanto, aquí no es que la demanda por la cuarentena o la restricción sea algo orientado a lo epifánico, a lo grato que es recluirse en el hogar. Es algo que tiene que ver totalmente con el miedo, y que además hay cierta conciencia respecto de las consecuencias negativas que esto trae. Y por último, cuando miramos los escenarios post-coronavirus, desde el punto de vista de cómo la gente los está mirando, le preguntamos a las personas pensando en el futuro y una vez superada la crisis del coronavirus, ¿cuál de los siguientes escenarios crees que es más probable? Más probable. Entonces le aplicamos una escala de 1 a 10, donde 1 significa que estás completamente de acuerdo con un escenario, y 10 que estás completamente con el otro escenario. Ahí agrupamos entre 1 y 4 un escenario, y entre 7 y 10 el segundo escenario, dejando fuera las notas 5 y 6 como se ve. ¿Y qué encontramos? Que frente a la tensión de si se va a acentuar o se va a reducir el individualismo, de todo esto hay hartas discusiones filosóficas al respecto de lo que vendrá en el mundo, no solo en Chile, bueno, pero frente a esa tensión la gente está dividida. No hay una claridad de si esto va para el lado de lo colectivo, o para el lado de la aceleración, o de acentuar el individualismo. No tenemos claridad de lo que va a venir. Más bien tenemos preguntas, tenemos dudas. Por lo tanto, no hay consensos. Frente a la dicotomía si el país se hundirá en el subdesarrollo o el país descubrirá nuevas formas de desarrollo, también hay dudas o opiniones bastante divididas. Un 33% está por la idea de que van a haber nuevas formas de desarrollo, y por lo tanto algo bueno vendrá después, pero hay un 28% que está en la idea de que nos vamos a hundir en el subdesarrollo, es decir, en tiempos muy nefastos. En la tensión entre si la sociedad resultará debilitada y desintegrada versus que la sociedad se hallará fortalecida y cohesionada, si bien hay una expectativa un poquito más positiva u optimista respecto de que va a haber más cohesión, un 39% se inclina por eso, hay un 33% que dice que va a estar debilitada y desintegrada, es decir,
también hay instalada una tensión y nos vuelve a reforzar la idea de que no hay un consenso social sobre lo que viene, lo que refleja más bien es que no sabemos. Estamos entrando en una fase de incertidumbre, de dudas, de preguntas, y por lo tanto lo que viene después todavía es algo poco claro, porque estamos habitando totalmente el presente. Hoy día estamos habitando el presente. La sensación de, como veíamos, es que tengo que cuidarme de no contagiarme, tengo el riesgo de morir, tengo que ver cómo comer, cómo pagar las cuentas, en fin, estamos habitando el presente. Por lo tanto, el futuro es algo bastante lejano y bastante improbable desde el punto de vista de qué exactamente es lo que vaya a pasar. Frente a la tensión de si el sistema público resultará debilitado y empobrecido o aprenderá la experiencia y resultará más fortalecido, se tiende a creer más bien que va a resultar debilitado y empobrecido. No hay una expectativa optimista de que el sistema público salga reforzado de esto, si bien todavía hay un grupo que piensa que algo bueno puede aparecer de esto y que la experiencia nos va a llevar a mejorar ciertos procesos, o a fortalecer el sistema público finalmente. Hay poca confianza en general en el sistema público y eso también se refleja en que hay poca confianza en que vaya a ser para mejor. Pero así todo, hay quienes tienen expectativas positivas. Ahora, donde hay menos dudas, o más bien hay más consenso, es en torno a que la clase política no va a estar a la altura. Una vez más tenemos que decir en este caso. Preguntamos si la sociedad chilena terminará más polarizada políticamente, o habrá menos conflictos y tensiones políticas dentro de la sociedad chilena. La sensación es que mayoritaria es que va a haber más polarización, lo cual habla de una crítica también a la política y a la manera en cómo nos relacionamos políticamente, porque uno debiera pensar naturalmente que una crisis como esta, donde no es una discusión política, sino una discusión netamente sanitaria, debiera cohesionarnos, pero la sensación de la gente es que cualquier cosa donde haya temas vinculados a la política terminará polarizando, ¿no? Más allá de cómo lo hagamos. Y más aún, cuando preguntamos ya más directamente, ¿los políticos van a terminar aún más peleados entre ellos, o los políticos comenzarán a ponerse de acuerdo y a trabajar juntos por el país? Nuevamente vemos respuestas muy similares a la pregunta por la polarización de la sociedad. Es decir, hay una fuerte carga hacia los políticos en su afán de polarizar. Un 52% dice que van a terminar más peleados entre ellos, y solo un 23% piensa que van a ponerse de acuerdo y van a trabajar en conjunto por el país. Es decir, mirando los escenarios post-coronavirus, la sensación es que no tenemos claridad qué es lo que va a pasar. La sensación, por lo menos que a mí me genera, es que estamos más preocupados hoy día del presente que de lo que vendrá, porque no sabemos lo que vendrá. Y si hay algo donde encontramos un poco más de consenso es que creemos que en términos políticos vamos a terminar más peleados, más polarizados, por lo tanto la política no va a estar a la altura. Hay una expectativa ahí bastante, o principalmente negativa sobre la política, lo cual también puede abrir un escenario de una cierta sorpresa, donde efectivamente la política, de la cual no se espera mucho, o no se espera nada, para decirlo más francamente, dé una sorpresa y termine sorprendiéndonos positivamente. Eso en lo general, esta primera mirada que hemos tenido sobre la llegada del coronavirus y el impacto en la sociedad. Finalmente, agradecerle su tiempo para estas primeras reflexiones que en lo medular apuntan a cómo el miedo como emoción primaria o básica se ha ido tomando el sentir de la ciudadanía, y desde esa emoción es de donde estamos enjuiciando el mundo que tenemos al frente, desde donde estamos demandando y desde donde estamos tomando muchas de nuestras decisiones. Miedo que se va a quedar por un buen rato. Son las primeras reflexiones que hacemos el 6 de abril de este año, como decíamos, en un video casero, que seguiremos compartiendo con ustedes durante este periodo de la pandemia. Les mando un abrazo a todos y a todas.